Hola, buenas tardes, estoy acá con el periodista Javier Robledo, autor de La Danza de los Cuervos, un súper libro que vamos a comentar ahora. Vamos a lo que. Javier, gracias por recibirnos acá en tu casa. Súper amable de abrirnos las puertas, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, quería preguntarte primero, estamos acá a causa de tu libro, ¿cachai? La Danza de los Cuervos. Un libro que, como te decía al principio, o sea, cuando estábamos arreglando esta cuestión, sorpresivamente y muy gratamente nos tiene a todos extrañados de el nivel de ventas que ha tenido, que le ha ido súper bien. No sé cuántos meses llega en estas listas que hacen como de los libros más vendidos, ¿cachai? Pero lleva 2 meses. Más o menos, ¿cachai? Ahí como siempre en la cúspide, porque uno está acostumbrado a otros títulos de su Pablo Coelho, ese tipo de cosas, que a la gente le gusta eso. Pero a mí me sorprendió gratamente que fue a comprar el libro, me lo leí enterito, me duró 2 días creo la lectura y chao. En algunas noches tuve que dormir con la luz prendida, porque juro que en algunas partes te deja así permanente, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cachai? ¿Cómo nace esto de escribir la historia de Jorgelino Araya? Bueno, yo trabajaba en el año 2007 en La Nación Domingo. Trabajaba justamente en violación de los derechos humanos. Y en marzo de ese año me llegó su declaración policial. A través de una fuente reservada X, accedí a su declaración policial. Y después a las declaraciones de varios agentes más de la Brigada Lautaro. Entonces escribí un reportaje respecto a este tema. A raíz de eso conocí a la Marcela Seid, la documentalista. Yo tenía ganas de hacer documentales también. Yo tenía una cámara en ese tiempo y ella tenía ganas de hacer una película, entonces nos unimos con ella y con su marido. Y el personaje Jorgelino nació un poco la idea de filmarlo nació justamente de la lectura de ella de este reportaje y de las ganas de hacer una película acerca de la banalidad del mal, o cómo de pronto estos personajes que parecen siniestros pueden ser personas cualquiera que en otro momento histórico probablemente no habrían hecho lo que hicieron, pero en un determinado contexto sucede y se transforman y toman la guadaña y son terribles. Ahora Jorgelino no cumplía con esas características exactamente, porque él dice que solo vio. Claro, era testigo. Claro, solo testigo. Pero la película se va dando a entender un poco con que no es solamente así. Ahora, bueno, tú me pregunté por qué nació. Esto es justamente por eso, porque la película es muy de atmósfera. Y yo soy periodista de formación. Y siempre tuvimos la discusión un poco si es que se iba a privilegiar la información dura o la atmósfera. Así que se privilegiaba la información dura, la atmósfera hacía las pailas, porque la atmósfera es justamente crear esta imagen en el espectador de no poder identificarse, de no identificación, de estar siempre en el área de grises. Cuando tú crees que Jorgelino es una víctima, aparecía en la película un vecino diciendo, no, este tipo es un desgraciado, sí, bla bla bla. Entonces, y el espectador finalmente nunca se puede sentir cómodo. Si poníamos toda la información, iba a ser muy fácil para el espectador identificarse. Pero bueno, eso que era una cuestión de tratamiento artístico, un poco comunicacional de la película, que tenía que ver con las dos cosas, a mí, no es que no me haya dejado conforme, pero desde el punto de vista periodístico, quedaba mucha información fuera. Y yo tenía las ganas de contarlo, tenía las ganas de poder desahogarme, después de tener la información tanto tiempo guardada, y contar en el fondo la historia de todo el mundo, y que todo el mundo supiera. Pero por una afán más bien personal, la verdad, digo sinceramente. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ve el documental del Mosito, que dura como 1 hora y algo, como tú muy bien relatas, es un documental que a veces da cosas por entender, ¿cachai? Que tú veías al tipo, pero no hay como uno lo ve en el libro, ¿cachai? Que va parte por parte de la familia del tipo, ¿cachai? Que retrata una sociedad que uno la ve como un poco lejana, pero en el campo se siguen dando las mismas situaciones, ¿cachai? Estas familias grandes, de estos con grandes hijos, ¿cachai? Un gran número de hijos que estos se van a trabajar a casas patronales. Y la historia de este tipo, ¿cachai? Que llega a nada menos y nada que la casa de Manuel Contreras, uno de los máximos genocidas de Latinoamérica, y empieza a trabajar ahí de mocito y te empieza a relatar una serie de hechos que uno va diciendo que es súper cinematográfico y a la vez diciendo, pero el tipo era un observador, el tipo era un participante, o se fue transformando en un participante a través de los años, ¿cachai? ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Cómo tú lograste la confianza? Primero para que te diera esta, no sé, como 8 horas seguidas
30 horas. 30 horas, ¿cachai? De conversación, ¿cachai? ¿Cómo se dio eso? Porque hay una parte del documental que está aquí, yo creo que todos los amigos lo han visto, con Nelson Caucoto, ¿te acuerdas de eso? Sí. Que él va a explicarle, ¿cachai? Y le da... Y en ese Caucoto lo demuestra como está fresco. Nelson Caucoto así como que los ojos se le van abriendo y le dice, bueno, ¿y usted qué quiere? No, yo quiero una indemnización porque me siento... no sé, dejado a un lado, siento que mis derechos humanos se violaron también, y no sé qué cosa. Porque era un niño, en el Porque era un niño de 16 años. Sí. ¿Y cómo esa persona, cómo te ganaste la confianza de Jorge Lino? Bueno, él primero es una persona que tiene una personalidad bastante seductora. Es fácil relacionarse con él, pero no es tan fácil ganarse su confianza, que son dos cosas distintas, porque cuando él es seductor, en el fondo él lleva un poco la batuta. Cuando él toma confianza, él pierde la batuta, se entrega un poco. ¿Qué es lo que pasó ya después de bastante tiempo de estar filmando la película? Y avanzando en ese proceso, entonces es parte de la relación. Imagínate, estuvimos grabando durante 3 años la película. Y fuimos varias veces y conocimos a su familia, y estuvimos en comida, en algún momento con su familia que quería saber qué estábamos haciendo con este integrante Jorgelino, que yo sentía tanta vergüenza por todas las cosas en las cuales él había participado. Entonces así se fue dando cada una relación más cercana, y cuando terminó la película él estaba conforme con lo que había parecido respecto de él, a pesar de algunas cosas que no podían no gustarle. Entonces de ahí me agarré para ofrecerle hacer el libro. Y con el libro no quedó tan conforme. No quedó tan conforme. Porque en el libro, ¿cachai? Yo te iba a preguntar, en el libro, yo sé que la investigación esta tiene más de 5 años, así, fácil. Sí. ¿El libro cuánto te tomó escribirlo, sí? O sea, redactarlo? En redactarlo, primero en enero, en diciembre fueron las entrevistas, que fueron durante como, separado en el tiempo, 7 u 8 días, quizás 9. Después en enero fueron las transcripciones, y cuando yo me puse a escribirlo realmente fue entre febrero y marzo. Entre febrero y marzo, por ahí. Entonces después me moré febrero, marzo, abril, mayo. 4 meses más o menos. 4 meses. 4 meses. ¿Sabes por qué? Cuando yo compré el libro, me esperaba encontrar con otros libros. No sé, me acuerdo que el primer libro que tuve yo en mis manos fue Patricia Verdugo, Los zapatos del Puma. Bueno, un gran libro en mi casa. Entonces uno se encuentra con muchos datos, muchas estadísticas, claro, mucho dato duro de aquí a acá, ¿cachai? Bueno, que el dato también lo ameritaba, ese tema. Sí. Y en tu libro uno ve una narrativa, un relato de una tragedia horrorosa, pero que te va seduciendo. Claro. Eso fue una cosa que hiciste... Sí, fue una apuesta. ¿Sí? Fue una apuesta que tuvimos ahí una búsqueda con el editor, porque yo quería hacerlo de esta forma, que consistía en que yo no sé cómo se llama ni si habrá existido antes, pero para mí era un narrador omnisciente cómplice. Eso es lo que le decía yo, que es como esa mañana él se levantó, tenía sueño, pero sabía que tenía que levantarse porque con eso se iba a ganar la gracia del cómo no se le iba a ganar, si bla bla, y ahí empieza a recordar cosas, eso que parece como una novela, claro, de cierta forma, y que está narrado como una novela, es producto del reporteo. ¿A qué hora se levantó esa mañana? ¿Qué pensó usted? ¿Qué había pasado hace 3 años? Bla, bla, bla. Y con eso construyes una frase que se parece mucho a la narrativa de la novela. Yo pensando siempre en el lector. Justamente lo que tú estabas hablando del libro, que de repente desde el punto de vista de la investigación y de la información son muy nutridos, pero que son difíciles de... Son complicados, casi claro, un mundo académico. A mí me gusta leer cosas entretenidas en general, ¿cachai? Y me gusta escribir también así, de la forma no más simple, pero sí hacerle la tarea más fácil un poco al lector y entretenerlo también. Sí, lo que es difícil con un tema tan duro. Muy bien. A mí me maravilló la narrativa porque te va agarrando. Es una historia también que a veces mezcla preguntas y que no te das cuenta que Jorgelino también está respondiendo en el mismo libro, claro, las preguntas. Exacto. Que de repente cambian los tiempos. Eso está muy bien hecho, muy bien logrado en el libro. ¿Sabes qué otra cosa que te quería preguntar? Era de que, Jorgelino, ¿cachai? Está yo creo que siempre va a quedar el manto del gobierno ahí, de que si él participó en algo más allá que fue solo observar.
porque digámoslo que lo contundente del libro, lo que él te relata, que fue lo que vivió en este cuartel Simón Bolívar allá en el 8800, fue convertido, diabólico ya el número. Él tenía 16 años. Tenía 16 años cuando llegó, claro. Y el juez de la causa, ya el fallecido juez Montiglio, lo exculpa por eso mismo. Ser menor de edad. Por ser menor de edad. Pero resulta que el mocito, Jorge Aquino Vergara, se acaba la vida en el 77, como sabemos, por la presión de Estados Unidos, por el golpe, por la muerte del atentado de Miller. Claro. Y de ahí él pasa a la CNI. Bueno, igual de represor digamos, ya un poco más civilizado, no sé cómo. Maquillado. Pero él también pasa a un cuartel Borgoña, me parece. Pasa al cuartel Loyola. Al Loyola. Sí. Y está ahí y empieza a hacer su cosas de mocito de nuevo, pues son las típicas cosas, y un poco más de vigilancia, ese tipo de cosas. En el libro está muy bien hecho. Pero siempre queda el manto de duda. ¿Qué pasó ahí? Claro. Porque de repente en el libro nos pegamos un salto, ¿cachai? Hasta que él ya empieza todo este resentimiento de que no pudo hacer su carrera militar, que era su gran sueño, ¿cachai? Ser un boina negra, ser un perro, ser un milico que trotaba por la playa. Respetable, además, a él le gustaba ver esto, que a los agentes, a los guardaespaldas, los oficiales, los generales, los coroneles, los respetaban porque los guardaespaldas eran las personas que cuidaban la vida de estas personas. Entonces él quería eso, quería ser limpio, andar con anteojos, con sus zapatos bien lustrados, la camisa, el peinado, la comida, la típica imagen del militar, de la gente, no de la gente, claro, del decirlo. Sí, no tanto de uniforme, sino que de civil. Y este tipo, ¿cachai? Jorgelino, está en la CNI y siempre está el manto de duda si él hizo alguna operación más allá o ya fuera de la ley rotundamente, está el manto de la duda. No vamos a decir cómo termina el libro, yo me lo leí. Ah, bueno. Lo vamos a decir. No, pero sí, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Pero te queda esto, le queda al público, le queda la duda que da como para 2 libros más, por así decirlo. Claro. Sí, es mucho lo que se guarda. Es mucho lo que se guarda. Mucho, sí. ¿A ti te pareció que dentro de la entrevista que tú hiciste con Jorge Vino, esa es la pregunta, se guardó muchas cosas, fue prudente con algunas cosas? Sí, tuvimos problemas en algunos aspectos porque claro, en el periodo de la CNI él no quiere recordar más, es así de simple, no quiero meter la cabeza en el water. Pero no recordar a propósito, no es que el tipo se haya olvidado. Bueno. No es que se haya olvidado, pero es una forma de llamarlo, como entre comillas, por eso se pone, pierde la memoria, entre comillas, no quiere hablar más del tema, no quiere hablar en específico porque sabe positivamente, y es cierto, yo tengo toda la impresión de que si él habla de esos temas va a ser procesado, porque es un tipo mayor de edad que está confesando delitos, etcétera, etcétera. Entonces uno no deja de encontrarle sentido. Otra cosa es que uno no comparta, uno diría, bueno, si usted participó en esas cosas debería confesarlas todas, pero viéndolo desde el punto de vista estrictamente personal de él, uno entiende que claro, que es muy difícil que él vaya a hablar algo respecto a ese tema. Entonces, apelando un poco a la frase final sin revelarla, eso fue lo más cerca que yo pude llegar de que lo pusiéramos de alguna forma dentro del libro. ¿Entendés? Y también las operaciones en las cuales él ya dice concretamente que se caracterizaba y se dejaba el pelo largo, salía con su morral, con el charán, con la flauta, con la quena, y se iba a las peñas y ayudaba a cerrar las peñas. Esas son labores de gente. Cuando después transcribía y grababa todas las cosas que pasaban en estos lugares donde se juntaba la gente de izquierda de esa época, esas son labores de agente. Entonces ya lo estáis viendo como una persona, como un tipo que se comienza a transformar en adulto y comienza a cumplir funciones muy distintas de las que un mocito podría haber cumplido. Y ya lo otro, bueno, como te digo, está de cierta forma explicado dentro del libro, pero se da a entender que sí, en el fondo, que el tipo hizo mucho más de lo que cuenta. ¿Algún corte? No, que hay la mitad, Cristian. Ok. Saben que me dicen que me paso siempre y después me reto. Javier, ¿sabes qué? Hay una cosa que a mí me llama la atención. Estuve leyendo un poco tu sapeando, como tú también sapeas otras cosas. Y tú, bueno, participaste en la Nación Domingo, siempre estuviste ligado al tema de los derechos humanos, te gustaba el tema
tu literatura, tus investigaciones tenían que ver con esa cuestión. Claro. Y llegamos a este tema de Jorge Lino, ¿cachai? El libro que revela muchas cosas en detalle. Pero la situación de los derechos humanos en nuestro país nunca ha sido, digamos, de las más claras. La justicia no ha sido lo más atinada, prudente y veloz con las causas. Y hoy día mismo tú participaste, por ejemplo, hoy día en una romería que se hizo de Villa Grimaldi de nuevo a Simón Bolívar. ¿Cómo ves tú, cachai, el actor de la justicia en esa época? En tema de derechos humanos. En la época durante la dictadura, Sí. prácticamente no actuó, porque yo te diría que solamente el ministro Carlos Cerda fue uno de los pocos que tuvo el valor durante ese periodo de hacer algo distinto, cuando procesó a los militares de la CNI del Comando Conjunto y que le revocaron, claro, posteriormente por el testimonio de Valenzuela. Por el testimonio que Valenzuela había dado el 84 y él lo investigó posteriormente el 86 y procesó hasta el general Lee. Estaba en ese momento en retiro, pero procesó hasta el general Lee. Son cosas, claro, excepciones a la regla. Prácticamente no había justicia en ese periodo. Ahora, durante la democracia o pseudo-democracia que vivimos hoy día, o transición, o no sé qué cosa que estamos en este momento viviendo todavía, los criterios de los ministros son muy distintos, pero sobre todo yo creo porque el Poder Judicial es muy político. Muchas veces los ministros tienen las ganas, el deseo de pasar a la Corte Suprema, y los que ven esto son los ministros de la Corte de Apelaciones, justamente los que están postulando a esos puestos, y detrás de ellos hay políticos que según su postura política, igual que los partidos políticos, los empresarios atrás, los van apoyando o no según las decisiones que hayan tomado. Entonces tenéis ministros que, como Fuentes Belmar, que le dan 527 días a tipos que asesinaron, que torturaron, como Ceballos Jones, tipo que asesinó a General Bachelet junto con Ramón Cáceres Jorquera, y tenéis otros ministros como Alejandro Solís, que dan 15 años en condena. Entonces tú dices, ¿cómo? Con delitos más o menos similares, ¿por qué hay una diferencia de criterios tan grandes dentro de la misma Corte de Apelaciones? Y eso pasa porque yo creo que no existe una política de Estado, ni siquiera de gobierno, olvidándonos los gobiernos y llegando al Estado. Imagínate que acá es posible hacerle un homenaje a Pinochet. Tú, no sé, en Alemania, en Austria, levantáis una mano, ¿cachai?, para hacer apología al nazismo y te vais preso. Acá no existe eso. Entonces, si no existen esos mensajes, claro, de parte de nuestra institucionalidad, y hay lugares como Simón Bolívar, donde se mató de la peor forma y existe un condominio en el lugar, entonces, bueno, tenéis esto, que en el fondo va avanzando un poco como la gente va reaccionando y cómo va apretando o cómo va soltando. El tema está ahí, bueno, está un poco más de moda, después se suelta, bueno, baja un poco más. Pero depende un poco de eso, yo creo, de que, como te digo, no hay una postura clara de parte de quien está arriba y quien debiera dictar las normas éticas de alguna forma, ¿cachai? Bueno, una de tus pegas que fue la Nación Domingo, hubo un tiempo atrás que la Nación Domingo tenía un super equipo. Que era un super equipo que hizo muy buenos reportajes, creo. Hoy día la Nación es un cuento digital ahí que solamente a mí no me gusta mucho. Sí, es que lo achicaron mucho, Sí, la Nación mucho. le quitaron el edificio, todo, no queda nada. Cagaron en de hecho. Cumplió su promesa Sebastián Piñera. Lo cumplió, efectivamente. Destruirlo. Pero uno de los reportajes que hizo, sí, uno de los famosos reportajes, ¿te acuerdas? Fue el de Colmillo Blanco. No sé si los muchachos se acuerdan que nos están viendo de Colmillo Blanco, que fue un informante del ex Comando Conjunto, Claro. cuando estaba la famosa mesa de diálogo entre militares, el gobierno y la familiares, sacerdotes, abogados, estaban todos. Y entregaron una montonera de información del supuesto destino final de mucha gente. Escueta, y el reportaje de la Nación Domingo básicamente era de este informador, agente metido en la cuestión, que revelaba que la mayoría de los datos eran falsos, eran erróneos, que habían hecho una operación de inteligencia, habían reactivado esta cuestión entre comillas, Claro. y habían, bueno, Otto Trujillo. ¿te acuerdas? Sí. Que después también se fue preso. Sí. Hoy día con el testimonio de Jorge Lino, que es súper contundente en el destino de los detenidos desaparecidos, que digámoslo, era gente que o llegaba a la Cuesta Barriga y le tiraban al fondo de una mina, o le abrían con un corvo y le ponían un riel amarrado y le tiraban al mar. Uh-huh.
¿los familiares tú crees que tienen alguna chance de saber realmente el destino de sus familiares? No, yo creo que nunca eso no va a suceder porque fíjate que cuando descubrieron los restos óseos en los hornos de cal de Lonquén, vino posteriormente a fines del 77, principios del 78, la orden de Pinochet de recoger todos los restos óseos, cadáveres, que hubiesen a lo largo de Chile, operación que se llamó Operación Retiro de Televisores. Entonces, ¿eso consistió en qué? En que tomaron todos los huesos que podrían haberse alguna vez encontrado en este país y los lanzaron al mar. Entonces, imagínate al mar, y ya son huesos. O sea, yo creo que la posibilidad es nula o prácticamente nula. Lo que pasó, por ejemplo, ahora que con los restos de Fernando Ortiz, Lincoln Berrío, Ángel Guerrero Carrillo y otro más, otro comunista que no me acuerdo. Encontraron la Costa de Arriba. Sí, eso lo que pasó fue que cuando se hicieron retiro de televisores se le quedaron algunos huesitos. Entonces, esos huesitos, una falange Una cosa mínima. donde es una cosa mínima, es lo que la gente enterró. Y eso es lo que identificaron, que correspondía con la familia. No es que hayan encontrado el cadáver de la persona, que hayan enterrado el cadáver, sino que es eso, un error dentro de la operación de retiro de televisores. Entonces, ¿eso podría volver a replicarse? Sí, pero a nivel masivo, de cantidad de personas, yo dudo. Esto es lo más cercano. Estos testimonios de la Brigada Lautaro es lo más cercano. Saber por lo menos que ya estuvieron en un lado y que ahora están en el mar. Eso, y que fueron por lo menos que fueron asesinados. Y el lugar donde fueron asesinados y de qué forma fueron asesinados, ¿cierto? Eso. Javier, como para ir finalizando el tema, podríamos estar hablando 3 horas, yo feliz. Pero ¿sabes qué? Bueno, ya sacaste el libro fue un éxito, digámoslo así. Y a mí me encanta que temas así hayan sido un éxito porque estos temas están como debajo de la alfombra, como te digo, no, porque son temas crudos, ¿cachai? No es un tema que, ojalá que, no sé, un tema que los domingos el papá le va a comentar en el almuerzo, ¿cachai? Porque producen televisiones, y las televisiones son buenas cuando producen o al final es la verdad. Claro. Pero ya con el libro en las calles un par de meses, ¿no? ¿Cómo has visto tú que ha sido la reacción, no sé, un poco de la sociedad? Por ejemplo, Jorge Lino ha estado en CNN, ha estado en la radio, ha estado... Una cosa que impensadamente lo hubiera hecho antes, en los 80, en los 70, imposible de hacer. Y tú también has tenido buena cobertura de este libro. ¿Cómo has visto el tema, la recepción del libro, el fin con que tú lo escribiste? ¿Se cumplió? Sí, para mí absolutamente. La verdad es que, como te digo, originalmente el libro yo lo escribí para mí, porque creía poco en que esto podía tener alguna repercusión en la gente, era más bien una forma de desahogarme, pero al darme cuenta, también uno como se esperanza de muchas cosas y te das cuenta que de pronto tú estás equivocado. Lo que me parecía interesante es la reacción de la derecha en general. Me da risa porque el libro estuvo 6 semanas, ya lleva 8 semanas entre los libros más vendidos, pero estuvo 6 semanas en el primer lugar de venta, y el Mercurio y la Tercera están obligados porque publican su ranking, no porque hagan nota, porque publican el ranking. De hecho no salió ni una nota de este libro. Quería decir que no han hecho ni una caluga, ni un obituario, nada. Pero ¿sabes lo interesante de eso? Para mí, de verlo como proceso, es que la impresión que tengo es que pierden fuerza como medios de comunicación, porque si no se explica que esté en el primer lugar. Si ellos lo quieren matar y lo ignoran, y sin embargo sucede, es porque está todo bien en el fondo. Muchas gracias, amigo. Gran Javier Rodríguez. Muchas gracias. Dale. Gracias, Javier. Muy bien.